El universo siempre se ha estado comunicando contigo, incluso en los momentos en los que pensabas que estabas solo, incluso cuando creías que nada tenía sentido. No comenzó a hablar cuando empezaste a hacerte preguntas profundas, ni cuando buscaste respuestas en libros o enseñanzas antiguas. Ha estado hablando desde siempre, a través de cada experiencia, de cada decisión, de cada pausa y de cada movimiento en tu vida. Nada ha sido aleatorio. Nada ha ocurrido fuera de un orden más amplio que, aunque no siempre comprendas, siempre ha estado presente. Entender el lenguaje del universo no consiste en interpretar señales externas de manera obsesiva ni en buscar mensajes ocultos en cada acontecimiento. Tampoco se trata de convertir cada situación en una prueba o en un castigo. El lenguaje del universo es silencioso, sutil y profundamente preciso. No llega a través del ruido mental ni de la urgencia por comprenderlo todo. Se manifiesta como una sensación interna, como una certeza tranquila, como una comprensión que no necesita palabras para sentirse verdadera. Desde temprana edad aprendimos a confiar únicamente en el pensamiento racional. Se nos enseñó que entender es analizar, que comprender es controlar, que saber es acumular información. Sin embargo, el universo no se comunica mediante conceptos rígidos ni estructuras lógicas. Su lenguaje es energético, vibracional y experiencial. Habla a través de estados internos, emociones persistentes, impulsos suaves y repeticiones que buscan llamar tu atención. Cuanto más intentas atraparlo con la mente, más distante parece volverse, porque este lenguaje no responde al esfuerzo, sino a la apertura. El universo se expresa cuando algo se repite en tu vida una y otra vez, cuando ciertas situaciones regresan con distintos rostros pero con la misma esencia. Se expresa cuando un camino se cierra sin explicación aparente, obligándote a detenerte, a replantear, a observar. Se expresa cuando una oportunidad aparece en el momento menos esperado, o cuando una demora evita algo que aún no estabas preparado para enfrentar. Cada una de estas experiencias contiene información. No siempre inmediata, pero siempre exacta. Para comenzar a entender este lenguaje es necesario un cambio profundo de actitud interior. No se trata de hacer más ni de buscar con mayor intensidad, sino de reducir el ruido interno. Soltar la necesidad de control, abandonar la prisa por obtener respuestas, dejar de exigirle al universo explicaciones inmediatas. Cuando la mente se aquieta, la percepción se afina. Cuando la atención se vuelve presente, las señales comienzan a ordenarse por sí solas. El universo no se equivoca ni se contradice. Su coherencia se revela con el tiempo. La comprensión verdadera no llega de golpe. Se despliega lentamente, como un proceso natural. Primero como una sensación difícil de explicar, luego como una intuición persistente, y más adelante como una certeza profunda que no necesita validación externa. Este entendimiento no exige fe ciega ni creencias rígidas. Solo requiere disponibilidad interior. Estar dispuesto a escuchar sin anticipar la respuesta. Estar dispuesto a observar sin juzgar. Estar dispuesto a aceptar que algunas verdades solo se revelan cuando la mente deja de forzarlas. Este es el inicio del proceso. No necesitas comprender todo ahora. Basta con permitir que estas palabras se asienten. El lenguaje del universo no se aprende como un idioma externo. Se recuerda, y a medida que avanzas, algo comienza a alinearse dentro de ti. Una sensación de reconocimiento silencioso, como si una parte profunda de tu ser supiera que estas ideas no son nuevas, sino antiguas. Porque, en el fondo, siempre has sabido escuchar. Solo necesitabas recordar cómo hacerlo. Para entender el lenguaje del universo, es necesario comprender primero el medio en el que se expresa. El universo no utiliza palabras, ni símbolos fijos, ni estructuras humanas. Su idioma fundamental es la energía. Todo lo que existe, sin excepción, está compuesto de energía en distintos estados de densidad y movimiento. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención y cada acción emite una frecuencia específica que interactúa constantemente con el entorno. La energía no necesita traducción. No requiere interpretación mental. Responde de forma directa a la coherencia o incoherencia de tu estado interno. Cuando piensas, sientes y actúas en la misma dirección, la energía fluye sin resistencia. Cuando existe conflicto interno, la energía se fragmenta y el mensaje se distorsiona.
El universo no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que sostienes energéticamente de manera constante. El lenguaje energético es preciso y neutral. No juzga, no castiga y no recompensa. Simplemente refleja. Aquello que mantienes con mayor intensidad en tu campo interno se manifiesta como experiencia externa. No como un premio ni como una prueba, sino como una correspondencia natural. La energía no comete errores. Siempre devuelve una respuesta acorde a la señal emitida, aunque esa respuesta no siempre coincida con tus expectativas conscientes. Muchas personas creen que entender el lenguaje del universo implica interpretar señales externas complejas, pero en realidad comienza con la observación del propio estado interno. La emoción es uno de los traductores más claros de este idioma. Una emoción persistente indica una vibración sostenida. Cuando una emoción se repite, está señalando una información que aún no ha sido integrada. El universo utiliza la emoción como un canal directo porque no puede ser ignorada fácilmente. El cuerpo también forma parte de este sistema de comunicación. Sensaciones físicas, tensiones, cansancio o ligereza son respuestas energéticas que preceden a los acontecimientos externos. El cuerpo percibe antes de que la mente comprenda. Por eso, aprender a escuchar el lenguaje del universo implica aprender a habitar el cuerpo con mayor presencia, a sentir sin huir, a observar sin corregir de inmediato. La energía responde a la coherencia. Cuando tu intención es clara y tu estado interno está alineado, el mensaje se vuelve simple. Las decisiones se sienten correctas sin necesidad de largas justificaciones. Los caminos se abren con naturalidad. No porque todo sea fácil, sino porque deja de haber fricción innecesaria. El universo coopera con aquello que fluye desde un centro estable. Este idioma no puede ser manipulado. No responde a la repetición vacía ni a la intención forzada. Responde a la honestidad interna, a lo que realmente eres cuando no intentas aparentar ni convencer. La energía reconoce la autenticidad de inmediato. Por eso, cuanto más te acercas a tu estado real, más clara se vuelve la comunicación. Comprender que la energía es el idioma universal cambia la forma en que interpretas tu vida. Ya no buscas señales desesperadamente afuera. Comienzas a observar adentro. Reconoces que cada experiencia es una respuesta, no un ataque. Cada situación es información, no un obstáculo arbitrario. Y poco a poco, el diálogo con el universo deja de ser confuso y comienza a sentirse natural. Este entendimiento no se alcanza de un día para otro. Es un proceso de ajuste constante. Escuchar la energía requiere práctica, paciencia y silencio interior. Pero una vez que comienzas a reconocer este idioma, algo se transforma. La vida deja de sentirse caótica. Empieza a percibirse como una conversación continua, coherente y profundamente significativa. El universo no responde a las palabras, responde a la vibración que las sostiene. Cada pensamiento que surge en tu mente tiene una carga vibratoria. Cada emoción que experimentas modifica esa vibración. Cada estado interno crea una señal constante que el universo interpreta con absoluta precisión. Comprender esto es fundamental para entender cómo se establece la comunicación entre tú y la realidad que experimentas. La vibración no es algo abstracto ni simbólico. Es una condición real que se manifiesta en la forma en que percibes, reaccionas y eliges. Cuando tu estado interno es estable, tu vibración se vuelve clara. Cuando existe confusión, miedo o contradicción interna, la vibración se fragmenta. El universo no responde a lo que deseas ocasionalmente, sino a lo que vibras de manera sostenida a lo largo del tiempo. Muchas personas intentan comunicarse con el universo desde la carencia. Piden desde la urgencia, esperan desde la ansiedad y observan la realidad desde la desconfianza. Esa vibración envía un mensaje claro, aunque no sea consciente. El universo responde a esa frecuencia con experiencias que la refuerzan, no como castigo, sino como reflejo. La vibración siempre atrae situaciones que la confirman. Entender el lenguaje del universo implica reconocer que tu estado interno es una forma constante de comunicación. No hay momentos en los que no estés emitiendo una señal. Incluso el silencio tiene vibración. Incluso la resignación comunica. Incluso la espera comunica. La pregunta no es si estás enviando un mensaje, sino cuál es el mensaje que estás sosteniendo sin darte cuenta. La vibración se percibe antes de que se piense.
A menudo sabes que algo no es correcto incluso cuando la mente intenta justificarlo. Esa sensación previa es información pura. Es el lenguaje del universo manifestándose a través de tu percepción interna. Ignorarla no la hace desaparecer. Solo retrasa la comprensión y repite la experiencia hasta que la atención se alinea. Cuando tu vibración cambia, la experiencia externa cambia con ella. No siempre de inmediato, pero de forma inevitable. Por eso, intentar modificar la realidad sin atender al estado interno genera frustración. El universo no puede responder a una señal contradictoria. Requiere coherencia. Requiere que lo que piensas, sientes y sostienes internamente apunten en la misma dirección. La calma es una de las vibraciones más claras. No porque elimine los desafíos, sino porque reduce el ruido. Desde la calma, las decisiones se sienten más simples. Desde la calma, las señales se vuelven evidentes. No hay confusión cuando la vibración es estable. Hay claridad, incluso en medio de la incertidumbre. Aprender a observar tu vibración es aprender a escuchar el lenguaje del universo en tiempo real. No se trata de corregirte constantemente, sino de darte cuenta. La conciencia ya modifica la señal. Cuando reconoces tu estado interno sin juzgarlo, la vibración comienza a reorganizarse de forma natural. Este proceso no exige perfección. Exige honestidad. Reconocer cuando estás alineado y cuando no. Reconocer qué emociones sostienes y qué mensajes estás enviando sin palabras. Poco a poco, la comunicación se vuelve más fluida. Ya no interpretas el universo como algo externo que decide por ti, sino como un diálogo continuo entre tu estado interno y la experiencia que se despliega frente a ti. El universo rara vez se comunica de manera directa. No entrega instrucciones claras ni respuestas inmediatas. Su lenguaje se manifiesta a través de patrones que se repiten, situaciones que regresan con distintos rostros y experiencias que insisten hasta ser comprendidas. Las repeticiones no son errores ni castigos. Son mensajes que aún no han sido integrados. Cada vez que algo vuelve a aparecer en tu vida, lo hace con la intención de ser visto desde un nivel más profundo de conciencia. Una repetición puede tomar muchas formas. Puede ser una emoción que regresa una y otra vez, incluso cuando las circunstancias cambian. Puede ser un tipo de relación que se repite con personas distintas pero con dinámicas similares. Puede ser una sensación constante de bloqueo, de avance y retroceso, o de estar siempre al borde de algo que nunca termina de manifestarse. Nada de esto ocurre por azar. Cada repetición contiene una información específica que busca ser reconocida. El error más común es interpretar las señales desde la mente reactiva. Cuando algo se repite, la mente tiende a resistirse, a culparse o a culpar a las circunstancias externas. Sin embargo, el lenguaje del universo no opera desde el juicio. Opera desde la claridad. Una repetición no te señala lo que está mal contigo, sino lo que aún no has observado con suficiente honestidad. La señal no exige corrección inmediata, exige atención consciente. El universo no cambia el mensaje hasta que cambia la escucha. Por eso, ignorar una señal no la elimina, solo la transforma. Lo que no se comprende como susurro suele aparecer como obstáculo. Lo que no se atiende como incomodidad termina manifestándose como crisis. No para castigar, sino para amplificar el mensaje. La intensidad no es crueldad. Es énfasis. Aprender a leer las señales implica abandonar la urgencia por interpretarlas de inmediato. No todas las señales tienen un significado literal. Algunas simplemente indican que algo necesita ser observado con mayor profundidad. Cuando una experiencia se repite, la pregunta no es por qué ocurre, sino qué estado interno la sostiene. El universo no responde a eventos aislados, responde a patrones energéticos prolongados. Las señales claras suelen traer una sensación de coherencia interna. No generan ansiedad ni confusión profunda. Aunque el mensaje pueda ser desafiante, existe una sensación de verdad silenciosa cuando la señal es comprendida. En cambio, cuando una interpretación nace del miedo o la obsesión, suele venir acompañada de tensión, duda constante y necesidad de confirmación externa. El lenguaje del universo nunca empuja desde la urgencia. Reconocer una señal no implica actuar de inmediato. A veces la señal solo pide presencia. Solo pide ser vista sin resistencia. La comprensión real no siempre conduce a una acción externa inmediata.
A veces conduce a un ajuste interno, a una nueva forma de percibir, a una liberación silenciosa que cambia el curso de los acontecimientos sin que nada externo se modifique de inmediato. Las repeticiones cesan cuando el mensaje es integrado, no cuando se evita. El universo no necesita insistir cuando la comprensión ocurre. Simplemente cambia el escenario. Por eso, cuanto más honesta es la observación, menos dramáticas se vuelven las señales. El lenguaje se suaviza cuando la escucha se vuelve clara. Entender esto transforma la relación con la vida. Las experiencias dejan de sentirse como golpes aleatorios y comienzan a percibirse como mensajes coherentes. Cada repetición se convierte en una oportunidad de comprensión profunda. Y poco a poco, el diálogo con el universo se vuelve más sutil, más claro y menos ruidoso, porque ya no necesita gritar para ser escuchado. El lenguaje del universo no llega a la mente de forma directa. Antes de convertirse en pensamiento, pasa por un canal más sutil y más antiguo, la intuición. La intuición no es una idea repentina ni una emoción intensa. Es una percepción silenciosa que aparece sin esfuerzo y sin razonamiento. No grita, no discute y no intenta convencer. Simplemente está ahí, clara y estable, esperando ser reconocida. Muchas personas confunden la intuición con el impulso emocional o con el deseo. Sin embargo, la intuición no tiene urgencia. No empuja ni presiona. Se manifiesta como una certeza tranquila, incluso cuando el contenido de esa certeza resulta incómodo. A diferencia del miedo o la expectativa, la intuición no se altera con el tiempo. Permanece constante, aunque la mente intente ignorarla o justificar lo contrario. El universo utiliza la intuición como traductor porque es el canal menos distorsionado. La mente filtra la información a través de creencias, experiencias pasadas y condicionamientos. La intuición, en cambio, percibe antes de que esas capas intervengan. Por eso, muchas veces sabes que algo no es correcto sin poder explicarlo. Esa percepción previa no necesita pruebas. Es información directa. Aprender a confiar en la intuición requiere desaprender ciertos hábitos. Requiere dejar de buscar validación constante. Requiere aceptar que no todo lo verdadero puede explicarse con palabras. La intuición no siempre ofrece detalles. A veces solo señala una dirección. A veces solo indica un no, sin aclarar el porqué. Pero ese no es suficiente para evitar caminos que no están alineados. La intuición se fortalece con la atención. Cuanto más la ignoras, más tenue se vuelve. Cuanto más la escuchas, más clara se manifiesta. No porque el universo empiece a hablar más fuerte, sino porque tu percepción se vuelve más fina. La intuición no se desarrolla mediante el esfuerzo, sino mediante la honestidad interna. Reconocer lo que sientes antes de corregirlo mentalmente. El cuerpo es uno de los principales vehículos de la intuición. Sensaciones de expansión, contracción, calma o tensión aparecen como respuestas inmediatas ante decisiones y situaciones. Estas sensaciones no son aleatorias. Son expresiones del lenguaje del universo traducidas a través de la experiencia corporal. Ignorarlas es ignorar una parte esencial del mensaje. Cuando la intuición es escuchada, el camino se simplifica. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque disminuye la fricción interna. Las decisiones se sienten más coherentes. Las acciones requieren menos justificación. El universo responde a esa coherencia con señales más claras y directas. La comunicación se vuelve fluida cuando hay confianza en el canal. La intuición no promete resultados inmediatos ni garantías externas. Promete alineación. Y la alineación siempre conduce, tarde o temprano, a experiencias más coherentes con tu estado interno. El universo no necesita que entiendas todo el recorrido. Solo necesita que reconozcas la señal cuando aparece. Escuchar la intuición es una forma profunda de respeto hacia el lenguaje del universo. Es aceptar que no todo debe ser controlado ni explicado. Es permitir que la comunicación ocurra en el nivel en el que fue diseñada. Y cuando esto sucede, la vida comienza a sentirse menos confusa, no porque haya menos preguntas, sino porque hay una confianza silenciosa que sostiene cada paso. El lenguaje del universo no llega a la mente de forma directa. Antes de convertirse en pensamiento, pasa por un canal más sutil y más antiguo, la intuición. La intuición no es una idea repentina ni una emoción intensa. Es una percepción silenciosa que aparece sin esfuerzo y sin razonamiento.
No grita, no discute y no intenta convencer. Simplemente está ahí, clara y estable, esperando ser reconocida. Muchas personas confunden la intuición con el impulso emocional o con el deseo. Sin embargo, la intuición no tiene urgencia. No empuja ni presiona. Se manifiesta como una certeza tranquila, incluso cuando el contenido de esa certeza resulta incómodo. A diferencia del miedo o la expectativa, la intuición no se altera con el tiempo. Permanece constante, aunque la mente intente ignorarla o justificar lo contrario. El universo utiliza la intuición como traductor porque es el canal menos distorsionado. La mente filtra la información a través de creencias, experiencias pasadas y condicionamientos. La intuición, en cambio, percibe antes de que esas capas intervengan. Por eso, muchas veces sabes que algo no es correcto sin poder explicarlo. Esa percepción previa no necesita pruebas. Es información directa. Aprender a confiar en la intuición requiere desaprender ciertos hábitos. Requiere dejar de buscar validación constante. Requiere aceptar que no todo lo verdadero puede explicarse con palabras. La intuición no siempre ofrece detalles. A veces solo señala una dirección. A veces solo indica un no, sin aclarar el porqué. Pero ese no es suficiente para evitar caminos que no están alineados. La intuición se fortalece con la atención. Cuanto más la ignoras, más tenue se vuelve. Cuanto más la escuchas, más clara se manifiesta. No porque el universo empiece a hablar más fuerte, sino porque tu percepción se vuelve más fina. La intuición no se desarrolla mediante el esfuerzo, sino mediante la honestidad interna. Reconocer lo que sientes antes de corregirlo mentalmente. El cuerpo es uno de los principales vehículos de la intuición. Sensaciones de expansión, contracción, calma o tensión aparecen como respuestas inmediatas ante decisiones y situaciones. Estas sensaciones no son aleatorias. Son expresiones del lenguaje del universo traducidas a través de la experiencia corporal. Ignorarlas es ignorar una parte esencial del mensaje. Cuando la intuición es escuchada, el camino se simplifica. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque disminuye la fricción interna. Las decisiones se sienten más coherentes. Las acciones requieren menos justificación. El universo responde a esa coherencia con señales más claras y directas. La comunicación se vuelve fluida cuando hay confianza en el canal. La intuición no promete resultados inmediatos ni garantías externas. Promete alineación. Y la alineación siempre conduce, tarde o temprano, a experiencias más coherentes con tu estado interno. El universo no necesita que entiendas todo el recorrido. Solo necesita que reconozcas la señal cuando aparece. Escuchar la intuición es una forma profunda de respeto hacia el lenguaje del universo. Es aceptar que no todo debe ser controlado ni explicado. Es permitir que la comunicación ocurra en el nivel en el que fue diseñada. Y cuando esto sucede, la vida comienza a sentirse menos confusa, no porque haya menos preguntas, sino porque hay una confianza silenciosa que sostiene cada paso. El lenguaje del universo no siempre se presenta de forma suave o agradable. En muchas ocasiones, se manifiesta a través de obstáculos, retrasos y resistencias inesperadas. Estos momentos suelen interpretarse como fracasos o errores, pero en realidad forman parte de una comunicación precisa. El universo utiliza el obstáculo como una forma de redirección. No para detenerte, sino para ajustar el rumbo antes de que avances hacia un lugar que no está alineado contigo. Un obstáculo no aparece al azar. Surge cuando una acción, una decisión o un estado interno se encuentra en contradicción con un movimiento más profundo. La resistencia externa refleja una resistencia interna que aún no ha sido reconocida. Cuando algo se dificulta de manera persistente, no está señalando incapacidad, sino desalineación. El mensaje no es rendirse, sino observar desde dónde se está actuando. Muchos caminos parecen correctos desde la lógica, pero no desde la coherencia interna. El universo no responde únicamente a planes bien estructurados. Responde a la integridad del movimiento. Cuando intentas avanzar desde el miedo, la prisa o la validación externa, el avance suele volverse pesado. No porque no sea posible, sino porque no es el momento o no es la dirección correcta. El obstáculo aparece como una invitación a detenerse y recalibrar. Aprender a leer los obstáculos requiere cambiar la pregunta. En lugar de preguntarse por qué algo no funciona,
Resulta más útil preguntarse qué está intentando mostrar esta resistencia. A veces el obstáculo señala un apego excesivo al resultado. Otras veces indica que una decisión se está tomando desde la expectativa y no desde la claridad. El universo no bloquea por capricho. Ajusta para proteger. No todos los obstáculos indican que se debe abandonar un camino. Algunos existen para fortalecer la claridad y la coherencia. La diferencia se percibe en el estado interno. Cuando un desafío te empuja a crecer sin perder estabilidad, suele ser una prueba de integración. Cuando un obstáculo genera desgaste constante, confusión y pérdida de sentido, suele ser una señal de desvío. El lenguaje del universo siempre se siente coherente cuando es comprendido. Forzar el avance ante un obstáculo persistente suele intensificar la resistencia. El universo responde a la presión con mayor densidad. En cambio, cuando se observa el obstáculo sin lucha, algo se reorganiza. A veces el camino se despeja. Otras veces surge una alternativa que no había sido considerada. La guía aparece cuando la rigidez se disuelve. Los obstáculos también enseñan a distinguir entre insistencia y claridad. Insistir no es lo mismo que avanzar con coherencia. La claridad no necesita empujar. Se sostiene por sí sola. El universo responde con fluidez cuando el movimiento nace desde un centro estable, no desde la urgencia por llegar a un resultado específico. Comprender los obstáculos como parte del lenguaje del universo transforma la relación con la dificultad. La resistencia deja de sentirse como un enemigo y comienza a percibirse como información. Cada bloqueo se convierte en una oportunidad de ajuste interno. Cada demora ofrece espacio para una comprensión más profunda. Cuando esta perspectiva se integra, los obstáculos pierden su carga emocional. No desaparecen, pero dejan de generar conflicto interno. Se vuelven señales claras dentro de un diálogo continuo. Y en ese diálogo, el universo deja de parecer impredecible. Comienza a sentirse como una inteligencia coherente que guía, incluso cuando la guía adopta la forma de una pausa forzada. El lenguaje del universo se vuelve claro cuando existe coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y la forma en que actúas. Esta coherencia no es perfección ni control absoluto. Es alineación interna. Cuando hay coherencia, el mensaje se entiende sin esfuerzo. Cuando no la hay, la comunicación se distorsiona y la experiencia se vuelve confusa. Muchas personas buscan señales externas mientras mantienen un conflicto interno constante. Desean una cosa, temen otra y actúan desde una tercera posición distinta. Esa fragmentación genera ruido. El universo responde a la señal dominante, no a la intención superficial. Por eso, comprender el lenguaje del universo implica primero observar el propio estado interno con honestidad, sin intentar corregirlo de inmediato. La coherencia no se construye forzando pensamientos positivos ni negando emociones incómodas. Se construye integrando. Reconocer lo que sientes sin juzgarlo, aceptar lo que piensas sin identificarte por completo con ello y actuar desde un punto de equilibrio. Cuando estas capas comienzan a alinearse, la comunicación se simplifica. Las señales dejan de ser ambiguas. Las decisiones se sienten más claras. El universo responde con fluidez cuando detecta estabilidad interna. No porque todo se vuelva fácil, sino porque desaparece la fricción innecesaria. La energía deja de dispersarse. Las situaciones comienzan a ordenarse de forma natural. No como magia, sino como consecuencia directa de una señal clara y sostenida. La incoherencia interna suele manifestarse como repetición de conflictos, confusión constante o sensación de estar siempre reaccionando en lugar de elegir. El universo refleja ese estado con experiencias que obligan a detenerse y revisar. No como castigo, sino como ajuste. Cada experiencia incoherente señala un punto de integración pendiente. La coherencia también implica aceptar los tiempos naturales. No todo puede resolverse de inmediato. Forzar claridad cuando aún hay emociones no procesadas genera interpretaciones erróneas. El universo responde mejor a la paciencia consciente que a la urgencia. La coherencia incluye saber esperar sin desconectarse. Cuando existe coherencia, el lenguaje del universo se siente directo. Las señales no necesitan ser interpretadas en exceso. Se reconocen con una sensación de verdad silenciosa. No generan ansiedad ni duda constante. Generan calma, incluso cuando indican un cambio importante.
La coherencia interna actúa como un filtro que distingue lo esencial de lo accesorio. Aprender a sostener coherencia es un proceso continuo. No se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Se ajusta momento a momento. Pero cada vez que la coherencia aumenta, la comunicación se vuelve más simple. La vida comienza a sentirse menos caótica y más dialogante. El universo no exige perfección para comunicarse. Exige honestidad. Exige presencia. Exige coherencia suficiente para que el mensaje no se distorsione. Cuando esa coherencia se cultiva, entender el lenguaje del universo deja de ser un misterio. Se convierte en una experiencia cotidiana, clara y profundamente natural. Uno de los mayores obstáculos para entender el lenguaje del universo es la relación que la mente mantiene con el tiempo. La mente humana busca inmediatez, resultados visibles y confirmaciones rápidas. El universo, en cambio, se comunica a través de ritmos naturales que no responden a la urgencia, sino a la maduración. Comprender este ritmo es esencial para interpretar correctamente los mensajes que llegan. El universo no se adelanta ni se retrasa. Todo ocurre cuando las condiciones internas y externas están alineadas. Cuando algo no sucede, no significa que esté siendo negado. Significa que aún no ha alcanzado el punto de coherencia necesario para manifestarse. El tiempo, desde esta perspectiva, no es un castigo ni una prueba. Es un componente del mensaje. Muchas señales solo pueden entenderse con distancia. Lo que hoy parece una pérdida, más adelante se revela como una protección. Lo que hoy genera frustración, con el tiempo se comprende como preparación. El lenguaje del universo se despliega en capas. Pretender entenderlo todo en el momento exacto en que ocurre suele generar interpretaciones incompletas. El ritmo del universo no es lineal. Avanza, se detiene, retrocede en apariencia y vuelve a avanzar. Estos movimientos no indican confusión, sino ajuste. Cada pausa permite integrar lo aprendido. Cada demora evita un avance desalineado. Cada cierre prepara una apertura distinta. El universo se mueve con precisión, aunque desde la mente parezca impredecible. Alinear tu percepción con este ritmo implica soltar la comparación. Cada proceso tiene su propio tempo. Forzarte a avanzar al ritmo de otros genera desajuste interno y ruido en la comunicación. El universo responde al ritmo que puedes sostener con coherencia, no al que deseas por presión externa. Cuando aprendes a respetar el tiempo, las señales se vuelven más claras. Dejas de interpretar cada demora como un rechazo y cada avance como una confirmación absoluta. Comprendes que el mensaje no siempre está en el resultado, sino en el proceso. El lenguaje del universo se expresa tanto en lo que ocurre como en lo que aún no ocurre. La paciencia consciente no es pasividad. Es observación activa. Es permanecer presente mientras el proceso se desarrolla. Es permitir que la comprensión madure sin forzar conclusiones. El universo responde con mayor claridad cuando percibe esta disposición interna. Aceptar el ritmo del universo transforma la experiencia de espera. Ya no se vive como vacío, sino como gestación. Algo se está formando incluso cuando no es visible. La comunicación no se ha detenido. Simplemente se ha vuelto más sutil. Cuando esta comprensión se integra, el tiempo deja de ser un enemigo. Se convierte en un aliado silencioso. El lenguaje del universo se percibe entonces como un flujo continuo, donde cada momento tiene sentido dentro de un orden más amplio. Y en ese orden, la ansiedad disminuye, porque la confianza comienza a ocupar su lugar. A medida que este recorrido llega a su cierre, no es necesario hacer un esfuerzo por recordar cada idea ni por comprender cada concepto de manera consciente. El lenguaje del universo no se integra desde la mente, sino desde la experiencia interior. Lo que ha sido escuchado encuentra su lugar de forma natural, sin prisa, sin presión, sin necesidad de control. La comprensión verdadera no se fuerza. Se asienta. Todo lo que necesitabas escuchar en este momento ya ha sido recibido. Algunas palabras resonarán de inmediato. Otras lo harán más adelante, cuando la vida ofrezca el contexto adecuado. No es necesario anticipar ese momento. El universo se encarga de enlazar cada mensaje con la experiencia precisa. La comunicación no termina aquí. Continúa en cada sensación, en cada pausa, en cada instante de silencio consciente. Puedes permitir ahora que el cuerpo se relaje un poco más, que la respiración encuentre su propio ritmo,
No hay nada que resolver. No hay decisiones que tomar. Este espacio es solo para integrar. El lenguaje del universo sigue presente incluso cuando no estás pensando en él. De hecho, se vuelve más claro cuando la mente descansa. Todo lo que has explorado no es algo externo que debas alcanzar. Es algo interno que ya forma parte de ti. La intuición, la percepción, la coherencia y la escucha no son habilidades que se adquieran, sino recuerdos que se reactivan. El universo no se comunica desde fuera hacia dentro. Siempre ha hablado desde dentro hacia fuera. A partir de ahora, no necesitas buscar señales de manera constante. Basta con estar presente. Basta con observar cómo te sientes ante cada experiencia. La claridad no siempre llega como una respuesta inmediata, pero siempre llega como una sensación de alineación. Cuando algo es correcto, lo sabrás sin esfuerzo. Cuando no lo es, también. Permite que este mensaje se disuelva suavemente en el silencio. No hay un final definitivo, solo una transición. El diálogo continúa de forma natural, sin palabras, en la quietud, en el descanso, en la atención suave que permanece incluso cuando no estás haciendo nada. El universo no exige nada de ti. No pide perfección ni comprensión total. Solo invita a escuchar. Y ahora que has recordado cómo hacerlo, la comunicación se vuelve más simple, más clara, más amable. Todo sigue su curso. Todo encuentra su momento. Descansa en esta certeza. Deja que las palabras se alejen lentamente. El silencio permanece. Y en ese silencio, el universo sigue hablando.